Sí. Bien, Maestro, bien. Sí. le quería preguntar si no vamos a ir a la escuela mañana. Ah, no, la primera práctica la vamos a hacer el 8 de octubre, ¿no? Ah, ok. El próximo viernes. Qué bueno que te acordaste de eso, sí. Sí, ya me mandaron, bueno, ya mandé el calendario de prácticas. Estoy programando 6 prácticas vamos a hacer una donde vamos a repetir lo del manejo de los instrumentos y eso que vimos en virtual, pero para que manipulen los equipos y todos los instrumentos de vidrio y eso. Esa sería como una para salvar las que hicimos virtuales y ya de ahí vamos a hacer una de compuestos, que es lo que estamos viendo ahorita. Vamos a hacer compuestos, después reacciones químicas, geometría, una para los temas, cada uno de los temas que siguen dentro del curso, y que sean pues muy aprovechadas, ¿no? Para el tema que estemos viendo. Y diseñé 2 prácticas más, las 5 y las 6 las diseñamos de acuerdo a lo que ustedes van a ver para que sean provechosas las prácticas, ¿no? Entonces tenemos 6 prácticas, vamos a iniciar el 8 de octubre. Todos tienen su credencial, ¿verdad? ¿O no le han recogido su credencial de ITESC? Yo ya. ¿Ok? Sí, porque de hecho a mí me pidieron, ¿no? Me mandaron avisos de que los maestros también mandáramos. Yo tiene años que no la actualizo porque nunca la habíamos necesitado como maestro, ¿no? Salvo cuando sale uno de viaje y eso que tiene que identificar en otros institutos con la credencial. Pero como los últimos 2 años no hemos estado encerrados, no la había actualizado y ya. De hecho, mañana voy a ir por ella, a recogerla, porque nos van a pedir la credencial. Porque el vigilante va a estar ahí checando bitácora y todo el rollo. Van a poner las medidas necesarias, ¿no? De sanidad. Pero pues esperemos. Ahorita la señal es que iniciamos el viernes 8 de octubre, ¿no? Ya les aviso yo en la semana cómo sería la dinámica. Recuerden, tienen que llevar su cubrebocas, igual que Itson, ¿verdad? NPR, esa que nos piden que llevemos. NPR KN95. Aquí tengo mi kit. Cuando tengo clases en Itson, agarro mi kit y me voy corriendo, si no, no me dejan entrar. Lentes de seguridad nos pide Itson también, me imagino que acá también van a pedir. De esos lentes que usan para los trabajos, la gente que trabaja en instalaciones y eso. Yo lo compré con Dip, ahí son baratos, me costó 35 pesos, me costaron los lentes de seguridad, transparentes, que cierran bien así toda la cara. Y ya con eso ya nos dejan entrar. O mascarilla, ¿no? Esa mascarilla también, que también son baratas, ahí venden en Home Depot también así. Pero váyanse preparando con eso porque lo vamos a necesitar para ingresar al test, ¿no? Lo mismo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Estamos con óxidos. La clase anterior trabajamos dando el nombre, diseñar la fórmula, ¿no? Escribir la fórmula. Quedamos que vamos a trabajar en los 2 sentidos, ¿no? Para cada uno de los compuestos. Empezamos con los óxidos. Y estuvimos diseñando las fórmulas a partir del nombre y diseñábamos las fórmulas más, la que decimos que es la UPAC con las terminaciones oso o ico, ¿sí? Para la valencia menor o la valencia mayor, o la stock, que es similar, nada más que tiene el número, en lugar de indicarnos con terminación, nos indica con número romano en la valencia con la que trabaja el compuesto. Y la otra forma, la sistemática, que de hecho no la hemos todavía. Sí, hicimos una sistemática, ¿no? Había un ejemplo ahí, ¿no? El dióxido de no sé qué, ¿no? Donde usamos prefijos, indicando la numeración, el número de de átomos de ese elemento que están presentes, ¿no? Si son 3, trióxido, y el nombre funcional del compuesto, que ese siempre lo utilizamos, ¿no? Óxidos, hidróxidos, que también es una forma de mencionar los compuestos, pero es una forma general por el grupo funcional. Ese pues no tiene chiste, ¿no? O sea, realmente trabajamos con UPAC, stock o sistemática. Y el nombre vulgar o común
que esos pues también son pocos compuestos y la mayoría de ellos pues ya los vamos aprendiendo con la práctica, ¿no? Que si sosa, que si amoníaco, que si bicarbonato, que si ese tipo de lejía, ese tipo de compuestos, ¿no? Realmente lo fuerte está en UPA, stock y sistemático. Entonces vamos a continuar con óxidos, pero vamos a trabajar al revés. Vamos a partir de la fórmula, vamos a escribir el nombre. ¿Ok? Vamos a ejercitar eso ahora. Sabemos que los óxidos se dividen en dos tipos de óxidos. ¿Cuáles son? ¿O qué es un óxido? ¿Cómo definimos? Pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué es un óxido? ¿O cómo podemos definir compuestos óxidos? ¿Quién nos dice? ¿Cómo es su pregunta, maestro? ¿Cómo puedo definir los óxidos? ¿Qué son los óxidos? Con sus propias palabras, ¿no? Ya sabemos cómo se integran, ¿no? ¿Qué son los óxidos? No estudiaron su clase para entrar a esta. Vamos a ver un montón de compuestos. Y recuerden que aquí les comenté, si no memorizan qué son, cómo se integran, cómo se diseñan, cómo se acomodan, qué propiedades tienen, cuáles son las reglas para escribirlos, no van a, se van a hacer bolas con tanto compuesto, porque pues no van a poder diferenciarlos. Apenas vamos empezando con los más simples, nomás no tiene más que dos reglas, oso o ico en el yupa, nada más. Cuando entremos a los ácidos oxiácidos, donde hay como 500 reglas ahí, pues entonces ahí qué van a hacer, ¿verdad? Entonces los óxidos son compuestos, ¿no? Deben de tener la facilidad de poder definir. Estamos en el tema de compuestos, pues los óxidos son compuestos, es lo primero que tienen que tener claro, ¿no? Son compuestos. ¿Y cómo están formados los óxidos? Ah, pues se forman con el oxígeno, por eso se llaman óxidos. No necesitamos ni siquiera buscar una definición por ahí. No, nosotros podemos integrar la definición. Son compuestos formados por óxido. ¿Y por qué más? Porque los compuestos sabemos que siempre son átomos de diferentes. ¿Y por qué Sí, más? es el que lleva un metal y otro no metal. ¿Sí? Entonces son compuestos formados por el óxido, pues le da el nombre funcional y reacciona con todos los elementos de la tabla periódica, porque es muy reactivo. Reacciona con los no metales y reacciona con los metales, ¿sí? ¿Y cómo se llaman cuando se forman, cuando reaccionan con los metales? Tienen su nombre específico. ¿Qué tipo de óxidos son? Es el covalente, cuando son dos no metales. No. ¿O cómo dijo? Cuando reaccionan con los metales, ¿qué tipo de óxidos forman? ¿Cómo se llaman los óxidos? Porque forman dos tipos de óxidos, entonces, ¿no? Si reaccionan con los metales y reaccionan con los no metales, quiere decir que reaccionan con todos los elementos de la tabla periódica. Pero cuando reaccionan con los metales, que son los ejemplos que hicimos en la clase anterior y los que vamos a hacer ahorita, ¿cómo se llaman esos óxidos? Porque eso es importante, porque como de ahí se derivan los ácidos o los anhídridos. Entonces es importante llevar la secuencia de qué son, por qué se les llama así y porque de ellos van a formarse otros compuestos. Y hay que irlos enlazando para que no se nos confundan todos los compuestos, ¿no? Decimos, estos se derivan de aquellos, entonces son estos. Entonces ya podemos estar relacionando los compuestos y se nos facilita más comprenderlos, ¿no? Que no se nos olviden. Entonces forman dos tipos de óxidos, los óxidos básicos con los metales y los óxidos ácidos con los no metales, ¿sí? Los óxidos ácidos también se llaman anhídridos. Anhídridos. ¿Por qué? Porque es la unión entre dos compuestos
que aparentemente no deberían de estar unidos, porque forman parte del mismo grupo, que son los no metales, pero que se unen entre sí para formar esos radicales que forman oxiácidos a partir de los anhídridos. Tienen ese nombre específico, óxidos ácidos o anhídridos. Porque por ahí lo van a encontrar así, pues, en algún problema, con alguna lectura. El anhídrido carbónico, ¿ah? Es el dióxido de carbono. Está el oxígeno unido con un metal, que es el carbono. ¿Ah? Pero también lo pueden encontrar por ahí, el anhídrido carbónico. Y ya decimos, ay, ¿y esto qué será? Ya nos perdemos, ¿no? Con, con ese tipo de nombres, ¿no? Entonces, hemos trabajado con los óxidos básicos la clase anterior, hicimos algunos ejemplos. Dado el nombre, hacer la fórmula. Ese proceso de dado el nombre, hacer la fórmula, pues lo vamos a hacer con todos los compuestos. ¿Sí? Ahorita estamos deteniéndonos un poquito más porque son los primeros compuestos y estamos aprendiendo cómo hacer la fórmula dado el nombre. Nada más sí hay que entender que si el nombre me lo está dando en UPAC, ICO, OSO, me lo está dando en stock, valencia entre paréntesis, o me lo está dando como sistemático, dióxido, trióxido, pentaóxido, en donde siempre usamos un prefijo. Si ya dominamos eso, pues ya vamos a poder hacer la fórmula a partir del nombre de cualquier compuesto, nada más que vamos a tener que aprender un poquito más de reglas, ¿no? Hasta ahorita, ¿qué reglas hemos visto para los óxidos? De acuerdo a la IUPAC. Si es la valencia menor, es terminación oso. Si es la valencia mayor, es terminación ico. Y siempre, en todos los compuestos, siempre mencionamos primero el nombre funcional. Entonces sería óxido carbónico, óxido carbonoso, ¿sí? Entonces, con eso, vamos a ir acumulando otras poquitas de reglas, pero ya se nos va a facilitar más, ¿no? Porque los oxiácidos tienen varias reglitas más. Y específicamente terminación oso-ico, pues es para todos los compuestos, ¿no? No nada más para los óxidos. Entonces, vamos a ver que es lo mismo con el hidróxido, con los hidruros, con todos los demás. Muy bien, entonces vamos a pasar al pizarrón para plantear algunas fórmulas de óxidos básicos y escribir su nombre, ¿ok? Y vamos a poner ahí en la tablita el nombre. Queremos que me den o establecer el nombre UPAC, el nombre stock y el nombre sistemático para un mismo compuesto. ¿Ok? Eso vamos a practicar. Después nos vamos a ir un poquito más rápido, ¿no? Porque se supone que ya van a aprender a hacer las fórmulas y de la fórmula sacar el nombre. Entonces ya únicamente vamos a estar cambiando los tipos funcionales de compuesto. ¿Ok? Porque tenemos que pasar a reacciones químicas, estequiometría, que es la parte que tiene mayor ponderación. Recuerden esto, compuestos y estequiometría es la parte más fundamental de esta química, ¿no? Esta química inorgánica. Entonces ahí hay que dedicarle un buen tiempo, ¿no? Bien, en la presentación vienen algunos compuestos, pero vamos a hacerlos en el pizarrón para que quede más claro, ¿no? Ahí podemos, y la presentación es muy fría, ¿no? Entonces, como es práctico, pues lo ponemos en el pizarrón. Vamos a pues, poner la cámara. Ahí está, ahí está. Vamos a destacar para todos. Ok. Y aquí voy a ver el primer ejemplo que vamos a hacer. Óxido crómico y óxido férrico. Ok.
Seguimos entonces con óxidos básicos, ¿no? Un metal con el oxígeno. Óxidos básicos. Dada la fórmula, escribir el nombre. Y el nombre que vamos a usar va a ser, los nombres que vamos a establecer va a ser el UPAC, stock y sistemático. Y vamos a poner un ejemplo. F2 o 3. Muy bien. Cuando escribimos la fórmula a partir del nombre, la regla es siempre poner el catión primero y luego poner en este caso el oxígeno, que es el anión. Siempre todas las fórmulas se escriben igual. Tienen esa forma, ¿no? Positivo y seguido el negativo a mano derecha. Y buscábamos la valencia de acuerdo al nombre. El nombre nos indicaba con qué valencia estaba trabajando. Si era ICO con la mayor, ya buscábamos qué valencia era la que tenía el catión en la tabla periódica y la escribíamos arriba de la fórmula y cruzábamos los subíndices, sabiendo que el oxígeno en este tipo de óxidos siempre trabaja con la valencia -2. Y de esa forma estructurábamos la fórmula y veíamos, tenían el mismo número de valor de subíndice, dividíamos entre ese mismo valor para que se volviera menor. Si era 4 y 8, podemos dividir entre 4 y nos quedaría 1 y 2, ¿no? Suponiendo, ¿no? Reducíamos el valor de subíndice. Pero siempre estábamos pendientes de que se había hecho eso porque el valor del oxígeno siempre es 2 y eso nos visualiza cuando se hizo alguna simplificación o se expresó con su valor mínimo el subíndice. Aquí vamos a hacerlo a lo contrario entonces. Si ya tenemos la fórmula, para dar el nombre vamos a devolver los subíndices. Este va a ser -2. Este va a ser +3. Ubicamos el compuesto y sabemos que es un óxido. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el nombre UPA. Óxido y observamos el fierro. El fierro está trabajando con la valencia 3. Si me voy a la tabla periódica, ¿con cuántas valencias trabaja el fierro? Con 3 y con 2, ¿verdad? Con 3 y con 2. Por lo tanto, estaba trabajando con la valencia mayor. Por lo tanto, el nombre UPAC va a ser óxido férrico. Terminación ICO, óxido férrico. ¿Sí? Si lo pongo lo expreso en forma stock, ¿cómo quedaría? Óxido de fierro 3.
No tiene terminación oso ni ico, porque lo que me está indicando la valencia con la que trabaja en la fórmula es el número romano. Y el nombre sistemático con el prefijo, observamos que es 3-óxido, trióxido, de difierro. El di, 2 fierros, el tri, 3 óxidos. ¿Ok? Esa es la forma de dar el nombre de 3 formas diferentes a un mismo compuesto. ¿Sí? Vamos a, hagan el siguiente. Me dicen cómo se llama. Profe, aquí el estaño tiene, en la de Valencia, tiene 4 y tiene 2. ¿Ok? Agarra el mayor. No sé. Ya devolviste las valencias. Primero, antes de ver con cuál está trabajando. Ay, 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 ay. Ah, eso te lo indica, pues, ¿va? Al devolver la valencia. ¿Qué valencia le va a quedar al oxígeno? 1. Sabemos que no trabaja con 1. ¿Qué significa? Que lo dividieron entre 2. Entonces devuelves y multiplicas por 2 para que te quede el 2 del oxígeno y te va a quedar un 4 del estaño, ¿no? Hacemos todo el proceso al revés, pero nos lo indica cuando devolvemos las valencias. Así es. Profe, Ujú. entonces el nombre sería 1 óxido estánico. Está trabajando con la valencia mayor, ¿va? ¿Sí? Sí. Esa es el grupo, ¿va? Y Óxido luego óxido de estaño 4. 4. 4. Correcto. Y el sistema, Y, y el otro sí, el sistema no. ahí sería dióxido de estaño, porque como es, también lo puedes encontrar así, dióxido, porque ese se lee directamente como está la fórmula, no implica ver si se dividió entre 2 o se multiplicó entre, es directamente a como establece la fórmula del compuesto, hasta ahí, ¿no? Entonces ahí sería dióxido, y luego también aparece de monoestaño, porque hay un solo estaño en el compuesto, porque pudiera haber 2 o pudiera haber 1, entonces indican monoestaño. Los compuestos que trabajan con una sola valencia en el metal
no es necesario decir monoestaño, porque sabemos que nunca va a trabajar con otra valencia más que con el monoestaño. Pero cuando tienen valencias diferentes, sí es importante indicarlo. Entonces vamos a poner ahí el nombre. Este sería ¿qué? Óxido estánico, ¿ah? Sería óxido de estaño 4 y dióxido de monoestaño. Mono 1, dióxido 2. ¿Sí? Vamos a hacer un último. Profe, este queda, creo, no sí termina en oso, en óxido niqueloso. Ok, correcto. Óxido niqueloso. Y en stock es óxido de níquel 2. Ajá. Y en la sistemática es monóxido. No estoy segura si es Y correcto, es monóxido. de, de níquel. Ok, correcto. Sí, correcto. Es monóxido. Sí, hay un solo átomo en la fórmula. Ahí ya no observamos que sí porque ese también se dividió entre dos, ¿verdad? Para su expresión de la fórmula. Pero no se menciona considerando, simplemente como está expresada la fórmula. Monóxido de níquel. Muy bien. La tarea de este tipo de compuestos vence hoy. La voy a cambiar, ¿no? Para que la resuelvan el fin de semana. Y la entreguen para allá para el lunes más o menos. Sí, porque ahorita observé, ¿no? Cuándo era la fecha de entrega, entonces para que la hagan con calma, ¿no? Porque son algunos, pues recuerdo que son algunos reactivos para que practiquen. Muy bien, no hay ninguna duda entonces de lo que hemos visto hasta ahorita. La expresión, las tres formas, el hecho de que son óxidos básicos, ¿sí? Observamos que es un metal y es el oxígeno. Entonces, vamos a pasar entonces a los óxidos ácidos, también llamados anhídridos, ¿sí? De entre los óxidos. La diferencia es esa. Ya no es un metal, ahora es un no metal. ¿Sí? Bien, vamos a reemplazar destacado y de aquí nos vamos nuevamente a la
presentación, que es este. Aquí en la presentación hay unos ejemplos también, que son los que estamos resolviendo. Ahí viene a detalle, ¿no? Que la valencia. Pues si alguno tiene alguna duda todavía, la presentación está arriba, ¿no? La pueden descargar y ahí observar, ¿no? Óxidos ácidos, también llamados anhídridos. Dice, se combinan con los no metales y forman estos compuestos, ¿no? Ahí podemos observar unos ejemplos. Nuevamente el oxígeno, pero ahora es el carbono. El carbono está pegadito al oxígeno en la tabla periódica, ¿no? Bueno, está el carbono, el nitrógeno y luego está el oxígeno. Entonces, es con sus mismos compañeros con los que forma este tipo de compuestos, ¿sí? Y tienen terminación ico, dicen, ¿sí? Si se tienen más de dos valencias, la valencia que le corresponde es la mayor, pues par. Si el grupo es par o impar, si el grupo es impar. Bueno, ahorita lo vemos eso en los ejemplos. El ejemplo dice, pues hay un ejemplo. El bromo pertenece al grupo 7 para formar el óxido de bromo, ¿no? Pero vamos a ver el grupo, el bromo. El bromo dice, trabaja con valencia, más menos. Fíjense que en los aniones hay compuestos que son no metales, pero también pueden trabajar con valencia positiva o valencia negativa, así como el hidrógeno, que también trabaja con valencia positiva o valencia negativa. Y eso ocurre por aquello que comentábamos, la hibridación de orbitales, ¿no? Hay electrones internos de su configuración que se expresan hacia afuera de la nube electrónica y permite que en algunas circunstancias especiales, con algunos reactivos, estos metales, estos no metales, trabajen también con la valencia positiva, pero depende de con qué reactivos se encuentran en un determinado momento, ¿no? Entonces son como si fueran algo así como como si fueran anfoteros, ¿no? Un poco de anfoterismo ahí, pero no es realmente anfoterismo, es hibridación de electrones, ¿no? Entonces, dice que el bromo pertenece al grupo 7. El bromo es un grupo impar, dependiendo del grupo en que se encuentran. Es la valencia con la que van a trabajar. Y sus valencias son 1, 5 y 6. Y dice más menos, ¿no? Más menos 1, 5 y 6. Por lo tanto, deberá de trabajar con la valencia impar de más 5. Que es la que tiene... Voy a prender la lámpara. Uy, me caigas. El bromo. 3 y 5. Ok, es la valencia impar mayor que tiene. ¿Por qué? Porque está en un grupo impar. ¿Sí? O sea, tiene 1, 3 y 1, 5 y 6. Como está en el grupo 7, que es un grupo impar, va a trabajar con la valencia 5, que es la impar mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos otro elemento que esté ahora en un grupo par, el azufre, por ejemplo, el azufre tiene 6, 3, 4 y 2. Pero está en el grupo 6, que es el grupo par. Entonces, trabajaría con la valencia 6. ¿Okay? Aquí empezamos a meter otro tipo de reglas, ¿no? Para los... ¿Y por qué ocurre esto con estos elementos? Porque tienen muchas valencias y pueden ser positivas o negativas. Y dentro de las muchas valencias, unas son pares, otras son impares. Entonces, hay que memorizar esta regla nada más. Si se tienen más de dos valencias, la valencia que le corresponde es la mayor. Par, si es par, o impar, si el grupo es impar. O sea, siempre trabajan con la valencia mayor. Pero,
Hay que determinarla en función del grupo al que pertenecen. Si el grupo es el 7, es grupo impar, hay que buscar la valencia impar mayor. O si es grupo 6, que es par, hay que buscar la valencia par mayor para ese elemento. ¿Ok? Esa sería una regla más que tendríamos que incluir para estos elementos. Con los otros no hay mucho problema. O trabajan con una o trabajan con dos. ¿Ok? Sí, adelante. Perdón, profe. Profe, ¿y cómo, o sea, no entendí bien cómo identificar qué grupo era par o impar? Por el número. Por el número. Número 5. Ok. Son todos con un grupo A, ¿no? Entonces, el bromo, por ejemplo, está en el grupo 7. El 7 es un número impar. Si tiene estas tres valencias, la mayor impar es el 5 porque está en un número impar 7. Entonces, eso ya nos da, esa es la clave, ¿no? Ubicar en qué grupo está, si es par o impar, y escoger la valencia par o impar mayor que le corresponde. No está tan complicado, pero sí hay que memorizarlo, razonarlo un poquito y ya decir, bueno, significa esto. Entonces, vamos a hacer estos ejemplos en el pizarrón. Los voy a copiar para hacerlos en el pizarrón. Porque ahí los podemos hacer como queramos, ¿no? Es el I2O7, cloro 2O, cloro 2O3, cloro 2O5. Y les vamos a llamar anhídrido, ¿no?